Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Después de la concepción virginal seguiría la gestación, como cualquier otro proceso humano de descendencia, y finalmente el alumbramiento del niño, cuando dice que dará a luz hijo. Note que María era instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito de dar al mundo el Salvador de los pecadores. La concepción, por tanto, era una obra divina, pero María fue el instrumento voluntario para la operación suprema de la gracia. Por eso llega a ser bendita entre las mujeres. Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 42. El ángel había comunicado a José que lo que había concedido en el seno de su desposada era un varón. Y ese varón nacería en su momento, como es natural en los hombres. Sin embargo, el santo que nacería no era un varón como los demás, sino que era el Salvador del mundo, ya que Dios mismo indica por medio del ángel el nombre que debía de imponerse al que nacería. Debería de ser llamado Jesús, cuando le dice: «Y llamarás el nombre de él Jesús». Note que ese nombre es la expresión griega del nombre hebreo Yoshua o Josué, que podría traducirse por Dios es salvación, que ya fue considerado anteriormente. La misión que tendría el niño que iba a nacer es la encomendada por Dios y determinada en su propósito soberano de salvación desde antes de la creación del mundo. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: «Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos». El tiempo de la ejecución del programa de salvación había llegado y el Salvador era introducido en el mundo para llevar a cabo la misión que como Dios había asumido en la eternidad. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20, dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros». La razón del nombre que debía de imponer al naciente estaba relacionada con la misión salvífica que como Dios hecho hombre iba a cumplir. La obra de salvación, aunque de valor y alcance universal, como así nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, tendría también un destinatario específico, plenamente vinculado a la condición mesiánica de Jesús, porque él venía para salvar a su pueblo, lo que suponía una relación específica con Israel. La acción salvífica tiene que ver con la solución divina al pecado humano. Jesús salvaría a su pueblo de los pecados de ellos. Sin embargo, el Salvador no lo sería solo de ellos, sino de todo el mundo. El alcance de su pueblo incluye a todos los salvos. Estos, y solo estos,
son el pueblo de Dios, como así nos muestra la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Y también son sus hijos, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Y también miembros de su casa y familia, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 19. Y además, herederos de todo en Cristo, Romanos capítulo 8 y versículo 17. Aunque la salvación es provista para todos, solo los que aceptan la obra divina y creen en el enviado por Dios son salvos, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3. También es preciso resaltar en énfasis que el texto, en armonía con toda la Escritura, pone sobre la obra de salvación. El que la ha planificado es también quien la ejecuta conforme a su propósito. Y note que la salvación no es de los hombres, sino de Dios, como así nos dice el Salmo, capítulo 3, versículo 8, y Jonás, capítulo 2, versículo 9, donde dice que la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ya que es una absoluta operación de la gracia en la cual el hombre no tiene parte ni opción alguna. Simplemente es el beneficiario de la obra y a quien está orientada. La salvación es una provisión de la gracia que incluye también al Salvador. Este vino con el propósito de redimir a los esclavos y salvar a los perdidos. El Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y note que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el énfasis de la salvación descansa en Dios, el Salvador. Solo Él puede salvar y salva. Génesis capítulo 49, versículo 18 dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Por otro lado, sobre esto escribe en Henningsen cuando dice que es siempre Dios, solamente Dios, quien en su Hijo y por medio de Él salva a su pueblo. Aunque algunos confían en carros y además otros en caballos. El Salmo 20 y versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En la fortaleza física, el conocimiento, la reputación, el prestigio, la posición, la maquinaria magnificente e impresionante, los amigos influyentes y los generales intrépidos, ninguna de estas cosas, operando sola o en conjunto con todo lo demás, puede librar al hombre de su enemigo principal, el enemigo que pone poco a poco lo que está destruyendo en su mismo corazón, a saber, el pecado, o como aquí, pecados, los de pensamiento de palabra y de hecho, los de omisión y de comisión y de disposición interior, todas aquellas diversas maneras en que el hombre, como dice la palabra de Dios, yerra el blanco, es decir, la gloria de Dios. Limpiar corazones y vidas requiere nada menos que la muerte redentora de Jesús y el poder santificador de su Espíritu. Fin del comentario de Henningsen. De manera que el Salvador salvará del pecado. La palabra que Mateo utiliza es una de las más usadas para definir el pecado como un fracaso personal, un errar al blanco, un separarse de la regla determinada por Dios, un quebrantamiento de los principios morales, el separarse voluntariamente de la ley de Dios. Salvar de pecado implica necesariamente una liberación de la esclavitud espiritual,
que sujeta al hombre bajo un yugo insuperable para él. Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y este mismo capítulo, pero ahora el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por tanto, ya aquí se aprecia el concepto bíblico de salvación, que no es tan solo salvar de algo, sino salvar para algo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los israelitas, ellos esperaban un Mesías libertador de los enemigos. Sin embargo, Dios provee al Salvador que libera no solo de los enemigos, sino de la esclavitud del pecado, para una vida transformada por el poder de Dios. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados. La primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Salvar de los pecados implica 3 experiencias en el salvado: liberación de la responsabilidad penal del pecado, por lo que ya no hay condenación, como así nos muestra Romanos capítulo 8 y versículo 1. También liberación del poder del pecado mediante la obra del Espíritu, que permite llevar a cabo la santificación como expresión de la salvación en la experiencia cotidiana. Filipenses capítulo 2 y los versículos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Liberación de la presencia del pecado en la glorificación para ser un pueblo, cuando dice: sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios capítulo 5 y versículo 27. Es un Salvador perfecto porque puede salvar eternamente. Hebreos capítulo 7 y versículo 25. También es un Salvador único porque solo en Él hay salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una palabra de reflexión se hace necesaria a la luz de este texto, ya que el Evangelio de salvación es un mensaje de gracia procedente de Dios con alcance universal. Romanos capítulo 1 y los versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe
y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio llama a los hombres a un encuentro en fe con el Salvador, haciéndoles notar que sólo hay salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio afirma que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 31. Y también que la salvación está en el único Salvador y en ningún otro hay posibilidad de salvación, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. El Evangelio proclama la incapacidad del hombre para salvarse por sus propios medios, al margen de la gracia o complementándola a ella. Y note que cualquier otra cosa que no sea esta puede ser un evangelio, pero no es el evangelio. Pablo advierte de este peligro en la iglesia cuando escribe su epístola a los Gálatas. Y allí el apóstol dice que hay algunos que proclamaban otro evangelio diferente al que él mismo predicaba. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Y que todo mensaje que difiere o sea aparte del único evangelio de la gracia debe de ser considerado como anatema, sin importar quién sea el proclamador de ese pseudoevangelio. Gálatas capítulo 1 y versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Algunos creyentes se distancian del único evangelio y siguen un evangelio diferente. Gálatas, capítulo 1 y versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Tengas en cuenta que bajo la influencia del humanismo, el evangelio ha ido tomando distinto énfasis y rebajando su contenido con vista a que sea mejor aceptado entre los oyentes. Es tan mínimo el contenido bíblico de muchos mensajes llamados evangelísticos que apenas contienen lo mínimo imprescindible para establecer la fe que debe de ser aceptada. Esencialmente, el Evangelio es un mensaje cristocéntrico, ya que si Jesucristo no está presente en el mensaje, no está presente el único Salvador que debe de ser recibido por la fe. El evangelio disminuido es un evangelio inútil para salvación. Y en ocasiones se predica un evangelio bueno para solucionar ciertos aspectos incorrectos de la vida humana, o incluso se dice al oyente que como promesa y resultado de aceptar el evangelio desaparecerán los problemas, cuando, por otro lado, la realidad es otra bien diferente, ya que Cristo mismo afirma que en el mundo tendréis aflicción. Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. El evangelio verdadero transforma la vida del hombre, cambiándolo en su interior y dotándole de una nueva naturaleza, vivida desde un corazón nuevo, donde Dios reside por su Espíritu, quien sostiene, orienta, anima y conduce al creyente. El Evangelio es un mensaje de esperanza porque,
anuncia a aquel que es la esperanza del mundo y del hombre. Jesucristo que se hace vida en la experiencia de quien cree y es Él mismo esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 y versículo 27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así pues, es preciso afirmarse en la verdad bíblica de lo que es el Evangelio y no claudicar de él. Y voy concluyendo con esto. Dice que porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino por 3 diferentes motivos. Por ejemplo, el primero, para revelar plenamente al Padre. El segundo, para dar a los seres humanos un ejemplo a seguir. Y el tercero, para redimir a la humanidad del pecado, ya que en Génesis capítulo 3 nos muestra que afectó a toda la vida en este planeta. Romanos capítulo 8 y los versículos 20 al 23 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amigo y amiga oyente, Jesús vino a morir en nuestro lugar. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú has escuchado la palabra de Dios y ahora es el momento en que tú debes de tomar la decisión más importante de tu vida, que es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Porque esto, si lo haces, Dios lo tendrá en cuenta en el futuro. Oremos. Repite conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón porque soy una persona pecadora y tengo necesidad de que tú me perdones, de que tú seas mi Salvador. Por ello, yo me arrepiento de todos mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.